al Señor, invocan su nombre, dan gracias al Señor, dan a conocer sus obras, cántale alabanza. Habla de sus maravillas y proezas, gloriados en su santo nombre, buscan su gloria y unción el Espíritu. Alegre es el corazón de los que buscan a Jehová y en sed de poder. Comunica sus alabanzas, comunica sus prodigios, simiente poderosa de Judá. Bendiciones, hermanos y amigos que ven el canal Río de Dios TV. Bienvenidos a este programa, un programa más que nos permite el Señor poder trasladar a cada uno de ustedes. Estamos hablando acerca del tabernáculo de Moisés, el santuario de Dios. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, el Señor le habló a Moisés y dice en el verso 8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios haréis. Y en el verso 40 dice: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, el tabernáculo de Moisés, que así se le llamó de Moisés, pero era el santuario de Dios, era el tabernáculo de Dios, era el lugar donde Dios iba a morar en su presencia y con toda su gloria. No fue algo que a Moisés se le haya ocurrido, sino que era el deseo de Dios, con el propósito, con el fin de cómo Dios quería morar en medio de su pueblo. Entonces, este es el tabernáculo conocido como de Moisés. Para que usted vea, quizás ha oído, pero no había tenido la oportunidad de ver. Esta es una esquematización de más o menos cómo era el tabernáculo en aquel tiempo. Entonces, cada compartimiento, cada elemento, cada mueble que había ahí en el tabernáculo tiene una enseñanza, tiene una aplicación en la vida de Cristo Jesús, y también tiene una aplicación en nuestra vida. Entonces vamos a entrar en esta ocasión a estudiar de forma más directa algunos de los elementos que conformaban este majestuoso lugar donde Dios se manifestaba, y para que nosotros conozcamos y veamos los propósitos de Dios para nuestra vida, que no son nuevos, sino que Dios ha tenido propósitos desde tiempos antiguos para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver un poquito acerca del contorno del tabernáculo. Acá podemos ver cómo el tabernáculo en su totalidad. Entonces el tabernáculo estaba rodeado, aquí podemos ver, de 60 columnas. Y las columnas iban a llevar un lino blanco o torcido que iban a cubrir toda el área del tabernáculo. Pero dice, eran 60 columnas. Vaya, este número tampoco es casual, porque el número 6 habla del hombre, es un número de hombre, y el número 10 habla de totalidad. Entonces quiere decir que el Señor cumplió con el hombre en su totalidad. Entonces aquí podemos ver esto. Entonces también esta cerca tenía 5 codos de altura, o sea, de modo que
nadie de afuera podía mirar hacia adentro. La manifestación, la operación que se daba adentro no se podía ver de afuera. Para poder contemplar lo que había adentro, había que entrar a través de la puerta, que vamos a hablar más adelante. Entonces, el tabernáculo estaba cubierto de estas 60 columnas, pero como ya en un estudio anterior dimos algunas explicaciones, entonces yo quiero mostrarles acá con esta gráfica una columna. ¿Cómo iba más o menos una columna? Las columnas eran de madera de acacia. Y hablamos en una exposición anterior que la madera de acacia es una madera que no se pudre, que no se corrompe. Y dijimos que esta madera habla de la humanidad del Señor Jesucristo, porque dice la palabra que aunque fue tentado en todo, dice, pero no tuvo pecado, no pecó el Señor. Por eso en la madera de acacia vemos al Señor como el hombre perfecto. Entonces, esta era más o menos una columna. Y en la parte de arriba, que le llaman los capiteles, eran de plata. Y la plata habla de redención. Y las basas, aquí podemos ver las basas, eran de bronce. Y dijimos que el bronce habla de sufrimiento y habla también de juicio. Y estas columnas estaban detenidas o tensadas por un lazo que era de pelos de cabra. Y dijimos nosotros que la cabra tiene que ver con pecado, porque era el macho cabrío que era ofrecido por el pecado del pueblo. Ahí se ve al Señor cómo Él se ofreció, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Entonces era tensado. Acá podemos ver el lazo, que era de pelo de cabras, y era sostenido por una estaca de bronce. Y dijimos que el bronce habla de sufrimiento, entonces tenía que tener una parte metida en lo profundo de la tierra, pero tenía que salir otra parte, porque ahí habla de la muerte y resurrección de Jesucristo, cómo el Señor fue enterrado, fue puesto en tierra, pero al tercer día se levantó. Entonces aquí vemos, en la plata vemos al Señor como nuestro Redentor, cómo Él vino a la tierra. Y en el bronce podemos ver cómo Él sufrió, cómo cayó el juicio de Dios sobre Él, pero con el propósito de redimirnos. Y entonces, y ya dijimos, en este lazo de pelo de cabra, se ve cómo Él se hizo o cayó el pecado, todo el pecado, Él lo cargó para que el juicio de Dios ya no cayera sobre nosotros. Entonces vemos cómo en cada elemento vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así a grandes rasgos, así era más o menos el cerco que cubría el tabernáculo. El otro dato importante que tenemos que ver es la entrada del tabernáculo. Como podemos ver en esta gráfica, el tabernáculo solo tenía una entrada, solo una puerta. Y esta puerta tenía 4 columnas. Aquí podemos ver, miren, las 4 columnas que sostenían la única puerta para poder entrar a la misma presencia de Dios, donde se manifestaba Dios a través de los elementos que vamos a ir viendo más adelante. Pero nos interesa hablar un poquito sobre la puerta, porque ahí hay detalles que son importantes en cuanto a la puerta del tabernáculo. A mí me llama la atención porque a esta puerta los judíos, el pueblo de Israel, le llamaban a la puerta el camino. Así le llamaban. Y llama la atención como en Juan 14:6 el Señor se presenta como el camino. Ahí, si gusta, podemos leer esta escritura, aunque es una escritura conocida, pero la vamos a leer. Dice de esta manera: Jesús les dice,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el Señor usó esta expresión, yo soy el camino, la verdad y la vida, Israel sabía de qué les estaba hablando, porque a la entrada para el atrio, que era esa la única puerta que estamos mostrando, le llamaban el camino, y la entrada para entrar al lugar santo le llamaban la verdad, y la cortina que dividía el santo con el santísimo le llamaban la vida. Entonces por eso ellos sabían de qué les estaba hablando el Señor cuando Él dijo yo soy el camino. Entonces prácticamente le está diciendo es como decirles yo soy la puerta, que lo dijo el Señor ahí en el capítulo 10 de Juan. Vea, son textos conocidos. Vamos a leer ahí el verso 1 y el verso 9. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora en el verso 9 dice, yo soy la puerta. Miren, Jesús se presentó como la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Vea cómo dice, el que por mí entrare será salvo, entrará. Y dice, y saldrá, no que entre y que salga, sino que el entendimiento, la aplicación es esta. Aquí está la puerta del tabernáculo. Entonces venía el que traía su ofrenda y cruzaba la puerta. Entonces entraba, pero salía, o sea, llegaba a otra dimensión, entraba a otra dimensión. Por eso la puerta tiene que ver con salvación, pero vamos a explicar algunos otros detalles que son importantes. Entonces dije, la puerta le llamaban el camino porque era el camino para entrar al santuario de Dios, que conducía a la misma presencia de Dios. Por eso el Señor dijo, nadie puede venir al Padre, dijo el Señor, si no es por mí. Entonces nadie puede regresar a la presencia de Dios, nadie puede llegar al Padre si no cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es importante porque Él es la puerta. Entonces, también otro detalle, la puerta era alta. No se podía ver nada adentro, porque para poder ver la gloria, la manifestación de Dios adentro, había que cruzar la puerta. No se podía ver nada de fuera. Entonces, y lo otro que hay que explicar es, mire, aquí vamos a mostrar otra vez la puerta. Vea, tenía 4 columnas. Y cada columna, ya vimos ahí que eran de madera de acacia, pero cada columna tiene una aplicación. Note cómo cada columna, como las 4 columnas, aparentemente como que dejaban ahí 3 entradas o 3 puertas, pero era una sola puerta. Cada espacio que vemos acá habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice que los 3 son uno. Por eso era una sola puerta. Pero cada columna representa los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vemos que la cortina, ahí podemos ver la cortina, también debía de llevar el color azul, el color púrpura, el color carmesí y de lino fino. Que dijimos cómo cada color representa cada evangelio. Enseñamos cómo el azul representa el evangelio de Juan, porque Juan es el evangelio que presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Es un evangelio profundo, un evangelio celeste. Mientras que el color púrpura es un color que habla de poder, habla de gloria, es el color usado para vestir a los reyes. Por eso vemos cómo el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey. Los aqueos magos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido a buscarle para adorarle, dice. Entonces, mire, entonces habla de Mateo.
Mientras que el color carmesí habla del Evangelio de Marcos, porque el color carmesí habla del rojo, que representa la sangre de Cristo que fue derramada por cada uno de nosotros. Jesús fue el siervo de Dios que vino como siervo, dice, como cordero enmudeció y fue al matadero, dice Isaías 53. Él no profirió palabra alguna, no se defendió, pudiéndose defender, como dice ahí. Él pudo haberle dado órdenes a unas legiones de ángeles para que vinieran a auxiliarlo, mas sin embargo no lo hizo, porque vino como siervo, vino como un esclavo a cumplir con la voluntad del Padre. Entonces, porque un esclavo no tiene derecho a decir nada, a preguntar por qué esto, por qué lo otro, sino debe de cumplir con lo que se le ordene, con lo que se le delegue. Entonces ahí vemos claramente esto, y en el color lino blanco o lino fino, ahí dijimos, se ve ahí la perfección de Jesús como hombre. Y el Evangelio de Lucas, ahí se ve el Evangelio de Lucas, porque Lucas fue aquel que presentó a Jesús como un hombre perfecto. Lucas hizo una investigación acerca de la vida del Señor Jesucristo sobre esta tierra. Por eso vemos que él presenta cómo se dieron los acontecimientos antes de la concepción, el nacimiento del Señor, su crecimiento, su desarrollo. Él mostró a la luz de estas escrituras que Jesús era un hombre perfecto. Entonces veamos nuevamente, vea cómo cada columna representa cada evangelio. Pero también esas 4 columnas representan los 4 puntos cardinales sobre la tierra: el norte, el sur, el este, el oeste. Entonces eso quiere decir que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús, es para todo el mundo. Por eso dice la palabra: id y predicad el Evangelio, id por todo el mundo, dice, y predicad el Evangelio a toda criatura, dice. Por eso este Evangelio es para todos. El Evangelio no solo es para el bolo, para el que droga, para el que se droga, para el pobre. No, el Evangelio es para todo. Entonces, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los que están en el mundo, porque todos necesitamos realmente reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es la puerta. Mire, todo este tabernáculo que vemos acá representa el reino de Dios, pero no se puede entrar al reino de Dios si no cruzo la puerta. No puedo conocer, por ejemplo, del bautismo en agua, del Espíritu Santo, si no entro por la puerta, si no cruzo la puerta, o es decir, si no creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Por eso en Juan 3, dice que vino un hombre de nombre Nicodemo a Jesús de noche. Y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: oiga esto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, mire, no puede ver el reino de Dios. Y más adelante dice, en el 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, yo no puedo ver y entender el reino de Dios si no cruzo la puerta. Por eso, mire, el otro detalle importante es que el que quería cruzar la puerta tenía que llevar una ofrenda en la mano. Nadie podía entrar al tabernáculo si no llevaba ofrenda. Y nosotros ahora podemos cruzar la puerta porque ya nos dieron la ofrenda, una ofrenda que no podíamos tener, pero vino el Padre, dio la ofrenda, dio a su Hijo. Entonces ahora tenemos nosotros la ofrenda y podemos cruzar por la puerta para disfrutar
de la gloria, de la presencia de Dios. Entonces llama la atención los detalles de la puerta. ¿Por qué? Porque era una sola puerta. Ahí podemos ver, mire, nuevamente vamos a ver el tabernáculo. Mire, aquí están todos los lados del tabernáculo, podemos verlo bien. Mire, solo había una puerta. Y precisamente la puerta estaba del lado oriental, precisamente frente al donde Dios había establecido a la tribu de Judá. Y también llama la atención que las medidas de la puerta eran de 50 codos. Y el número 50 en la Biblia habla de jubileo. Y el jubileo habla de libertad. Cuando se cumplían 50 años en Israel, era el año de la liberación, porque todos aquellos siervos y esclavos quedaban libres de sus compromisos, aún libres de deudas, aún la tierra la ponían a descansar por todo un año, porque era un año que Dios declaraba como libertad. Ahora nuestro jubileo se llama Jesucristo. Él fue el que nos vino a libertar. Por eso dice la palabra ahí en Lucas capítulo 4, dice así la escritura. En el verso 18 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y oiga, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, por eso dice también: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, usted, si está pasando por un momento donde se siente oprimido, problemado, frustrado, amargado, entonces necesita conocer a Cristo, quien le va a traer la libertad que necesita su alma. Entonces, vea, estos detalles son interesantes, son importantes, porque hablan de la persona de Cristo Jesús. Entonces ahí vemos claramente, mire, esa puerta que conducía al santuario de Dios. Entonces nosotros necesitamos también cruzar esa puerta para conocer al Señor. Porque vea, no vamos a poder conocer las Escrituras certeramente si no cruzamos la puerta, si no creemos en el Señor Jesucristo. Entonces esto es precioso. Esto es maravilloso porque estamos viendo cómo en cada detalle nos está hablando de Cristo Jesús. Bueno, entonces luego, al cruzar esa puerta, se encontraba, acá vamos a meternos aquí adentro ya de lo que es el tabernáculo. Ya esta es la parte que era conocida como el lugar atrio. Entonces, en el lugar atrio estaba el altar del holocausto. Este es el altar del holocausto. Era una pieza hecha de madera de acacia. Ahí están las medidas en la palabra del Señor. Y era cubierta de bronce. Todo el altar era cubierta de bronce. Dijimos que el bronce habla de juicio, porque era el lugar de los juicios. Era el lugar donde el pueblo llevaba su ofrenda, lo presentaba delante del sacerdote. El sacerdote venía y degollaba la ofrenda, le derramaba la sangre. Ahí se ve la cruz del Calvario, y luego la descuartizaban y la echaban en el altar del holocausto para que fuera consumida por el fuego de Dios. Quien encendía la hoguera en ese altar era el Dios Todopoderoso. Entonces ahí se ve claramente el sacrificio de Cristo. Y más adelante acá podemos ver la pila de lavacro, que era la fuente donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Vamos a hablar de eso, pero ahora vamos a hablar acá del altar del holocausto. Entonces este es el área del lugar atrio. Vaya. Entonces cuando acá cruzaba, acá está la puerta, cuando cruzaba la puerta, lo primero que se encontraban eran con el altar del holocausto. Y esto habla de la muerte
y resurrección de Cristo Jesús. Habla también de la cruz. Entonces, era el lugar donde sacrificaban la ofrenda inocente ofrecida por el pecado. Entonces, el pecador tenía que imponerle las manos a la ofrenda, que podía ser, podía ser un cordero, le ponía las manos. Entonces, a través de ese acto trasladaba él sus pecados al animalito, y entonces el animalito era el que era ofrecido como ofrenda por el pecador. Y en el animal, en el cordero, en el carnero, se ve al Señor, quien ocupó nuestro lugar. Entonces los juicios de fuego caían sobre la ofrenda y no sobre el que ofrecía la ofrenda. Entonces, por eso es que el Señor se presentó como ofrenda por cada uno de nosotros, para que el juicio de Dios, el fuego de Dios, ya no cayera sobre nosotros, porque cayó sobre uno. Por eso es que fuera de Cristo no puede haber salvación. Ya vimos que Él es el camino. Yo no puedo volver al cielo, llegar a la presencia de Dios, si no tomo el camino, la ruta establecida por el Padre, que es Jesucristo. Yo no veo que las Escrituras presenten a otro como medio de salvación. Jesucristo es el único. Por eso dice la palabra que no hay otro nombre. Mire, ahí lo dice. Creo que lo voy a leer para que tengamos ahí la cita, porque es palabra del Señor. Dice, vea cómo dice en Hechos 4:12. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre es Jesucristo. Por eso es que este tabernáculo que representa el Evangelio de Dios solo tenía una puerta. Entonces solo hay una única manera para poder alcanzar salvación, y es a través de Cristo Jesús. Bueno, entonces el altar del holocausto, aquí estamos viendo el altar del holocausto, también era el lugar del derramamiento de sangre, porque ahí se derramaba la sangre de los animales ofrecidos como ofrenda, como remisión de pecado, porque dice ahí en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso está claro. Entonces, también acá en el altar del holocausto podemos ver cómo la palabra revela el poder de la sangre en nosotros, porque a través de este poder de la sangre, ahora nosotros podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces, si nosotros no echamos mano del poder de la sangre de Jesús, no vamos a poder entrar a la misma presencia de Dios, porque le voy a leer ahí en Hebreos capítulo 9, es importante leer esta escritura, 9:11, dice de esta manera. Voy a leer del verso 11 al verso 14, si usted tiene una Biblia ahí, pues es bueno que la lea. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. Note que allá, aquí en el tabernáculo que estamos viendo, eran animales, eran machos cabríos. ¿Por qué? Porque era una sombra de lo que había de venir. Y para nosotros ya no es una sombra, porque ya vino el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, ya vino a cumplir con todos esos ritos que allá hacían, que lo hacían para cubrir el pecado por un año. Ahora el Señor ya vino, por eso ya no hay necesidad de ese tabernáculo que estamos estudiando, ya no hay necesidad, porque ahora el santuario somos nosotros. Qué precioso, pero lo estamos estudiando porque eso nos enseña cómo el Señor desde tiempos antiguos estaba mostrando lo que habría de venir, y ahora para nosotros ya vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces ahora, a través de la sangre de Cristo Jesús y a través del mismo Jesucristo, ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Por eso es importante entender estas cosas. Por eso usted que tiene a Cristo Jesús, que tiene los beneficios del rociamiento de la sangre de Cristo, usted está invitado a entrar a la presencia de Dios, a disfrutar de la presencia. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, oiga esto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces note cómo a través de la sangre de Cristo tenemos eterna redención y podemos entrar a la misma presencia del Señor. Entonces, pero también podemos ver cómo la sangre de Cristo, a través de la sangre de Cristo, obtuvimos eterno perdón, según Efesios capítulo 1, verso 7, voy a leer ahí, para que tengamos nosotros las bases bíblicas que necesitamos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces mire, a través de la sangre de Cristo tenemos nosotros perdón por nuestros pecados. Y también en 1 Juan 1:7 habla que la sangre de Cristo nos limpia. Voy a leer esa porción de la Biblia que también es importante. Dice acá en 1 Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y oiga esto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, por eso no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Ahí dice, mire, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque es importante leerles estas escrituras, porque muchas veces se oye, hay hombres, hay mujeres que en algún momento han dicho, mi problema ya no tiene solución, lo que he hecho ya no tiene perdón delante de Dios. Eso es un engaño, eso es una mentira del enemigo, del diablo. La Biblia dice que la sangre de Cristo limpia todo pecado. O sea, ante la sangre de Cristo no hay pecado grande, pequeño, mediano. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar cualquier tipo de pecado. Así es que usted que cree que ya no tiene salvación, que ya no tiene perdón de Dios, las Escrituras dicen que sí, solo tiene que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, y como ya vimos, cruzar esa puerta, tomar ese camino y echar mano del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces también nos habla que la sangre de Cristo nos justifica. En Romanos 5:9, y la justificación tiene que ver con nuestro futuro. Dice de esta manera, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces vea el poder de la sangre de Cristo Jesús, que tiene una bendición grande para cada uno de nosotros. Entonces es interesante, amados hermanos y amigos, estar viendo cada una de estas enseñanzas. Entonces cuando entraba el sacerdote, el que va a la ofrenda, entonces encontraba aquí con el altar del holocausto, de la muerte. Entonces por eso que
este altar del holocausto era como conocido también como el lugar de la muerte, porque esto nos habla a nosotros, como la necesidad también que tenemos nosotros de morir. Por eso dice Romanos 12:1, lo voy a leer, Romanos 12:1. Esta es una invitación que el Señor a través de su palabra nos hace a cada uno de nosotros, y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces ahí el Señor a través de su palabra nos está invitando a morir, porque no podremos experimentar el poder de Dios si no morimos a la carne. Entonces todo lo que no es de Dios, todo lo que no es de Dios, pero que está en nuestro corazón, que sabemos nosotros que no le agrada al Señor, debe de morir en este altar. Aquí era físico, hoy el altar es espiritual, es para morir. Yo tengo que tener entrega, tengo que entregarle al Señor todas esas áreas de mi vida que yo sé que no le agradan al Señor. Es la muerte de la carne, o sea, la destrucción de la carne, que tiene que ver con el viejo hombre. Es la muerte del ego, la muerte del yo. En Mateo 16:24, vea, acompáñeme ahí a esa escritura y lea conmigo cómo dice ahí. Dice de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos, oiga esto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces estamos viendo en el altar del holocausto, estamos viendo ahí la cruz, la muerte. Entonces está diciendo el Señor, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que morir a sus deseos, a sus intereses. Tiene que morir a sus planes para que la obra de Dios se perfeccione ahí. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, dice. Y todo el que pierda su vida por causa mía, la hallará, dice. Entonces la verdadera vida, el sentido de la vida, solo lo puedes alcanzar si mueres en Cristo Jesús. Entonces el altar del holocausto habla de la muerte. Voy a leer Colosenses 3:5. Es otra escritura importante porque dice acá, dice, mire, haced morir. Mire, soy yo el que tengo que hacer morir esas cosas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ahí sigue, hermano, sigue dando una lista. Luego más adelante en el 8 también dice, dejad también vosotros toda ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el viejo hombre es la carne que debe de morir en el altar de Dios, que es buscar la presencia del Señor, es ir a la presencia del Señor, donde yo voy a entregar todas esas alteraciones que me están estorbando en mi caminar, que me impiden el crecimiento. Eso solo va a morir en la presencia de Dios. Por eso, si no buscamos la presencia de Dios, si no nos entregamos al Señor, no vamos a disfrutar de la gloria de Dios, porque esas alteraciones, esas carnalidades nos van a estar estorbando. Entonces, vea qué maravilloso cómo el altar del holocausto habla de crucificar la carne. Entonces vamos a crucificar la carne a través de la oración, a través de la palabra, a través de esta búsqueda preciosa del Señor Jesucristo. Entonces al participar de la muerte, del ego, del yo, entonces solo así se puede avanzar más adentro. Porque si no morimos a nuestros deseos e intereses, no podremos avanzar.
Porque no podemos entrar a la presencia de Dios si somos carnales. Si tenemos pecado, ahí no podemos entrar. Por eso es que el altar del holocausto, por eso mire, cuando se cruzaba esta puerta que vemos acá, entraba, entonces aquí estaba el altar del holocausto, donde se hacía una administración. Entonces para nosotros es donde yo debo de morir a toda carne, a todo interés personal, material, terrenal, y luego avanzar. Mire, avanzar hacia donde estaba la pila de lavacro, donde también habla de limpieza, porque aquí más adelante estaba ya el lugar santo, donde había una manifestación más profunda, no una manifestación diferente. ¿Por qué? Porque acá en el atrio era luz natural, pero allá en el lugar santo era la luz del candelero, la luz de Cristo o la luz del Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios muramos. Dice la palabra en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y para poder morir, para poder desechar todo lo que el mundo ofrece, tengo que morir primeramente yo a esos intereses que tengo adentro. Pero ya dije, no voy a morir si no tengo altar, si no busco al Señor para morir. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Entonces voy a avanzar acá, donde está la pila de lavacro o la fuente, conocida también como la fuente. Esto vamos a hablar por lo menos de 3 o 4 cosas que se pueden ver acá. Habla de consagración, porque ahí se tenía que lavar el sacerdote, pero también habla de la administración del alma. Y el agua también habla de la palabra, entonces habla del poder de la palabra, pero también el agua habla del bautismo en agua. Entonces mire, por lo menos ahí hay 4 enseñanzas que vamos a verlas, no en detalle, pero vamos a ver algunas cosas. Entonces primeramente, bueno, este altar, esta pila de lavacro era hecha de bronce, con una base de bronce, pero por dentro había sido hecha por el espejo de las mujeres que voluntariamente habían entregado los espejos que tenían y los habían colocado ahí en esta fuente, en esta pila. Eso tiene enseñanza. ¿Por qué? Por eso dijimos desde el inicio de estos estudios que ningún detalle del tabernáculo era casual. Cada detalle tiene una enseñanza, una aplicación para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fuente, dijimos, la fuente simboliza la palabra del Señor que nos renueva, que nos transforma, que nos limpia. Y dice, como dijimos, que esta fuente había sido hecha por los espejos, y la palabra dice que la misma escritura dice que esta palabra es como un espejo. Entonces yo quisiera leer por lo menos 2 textos. Santiago 1, 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, cuando llegaba el sacerdote a lavarse ahí en el agua, se veía su rostro. Es como nosotros, ¿para qué vamos a un espejo? Pues es para mejorar nuestro aspecto. Si estamos despeinados, nos peinamos. Si tenemos alguna mancha, nos la quitamos. Mire, es para verlo. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué deberíamos de ir a la palabra? Pues a que la palabra con un espejo nos muestre nuestros defectos y nosotros podamos hacer las correcciones. Y no, hermanos, seguir caminando igual. Por eso es interesante cómo esta fuente de agua
representa el poder de la palabra, porque es a través de la palabra que el Señor nos está limpiando, a través de la palabra el Señor nos muestra nuestras deformidades, nuestras alteraciones y un montón de cosas. ¿Y qué espera el Señor? Que nosotros podamos echar mano de la palabra y podamos agradar el corazón de Dios. Voy a leer 2 Corintios 3:10. Dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces ahí nos está hablando el Señor de lo glorioso que está haciendo en nuestra vida. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo dije que el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, debía de ir a la fuente, a la pila del lavacro, a lavarse las manos y a lavarse los pies, porque no podía entrar a ministrar al lugar santo si estaba sucio. Por eso nadie va a ministrar delante del Señor con las manos sucias, con el caminar sucio. No se puede. Entonces debía el sacerdote lavarse. Por eso dijimos, si nosotros queremos entrar a la presencia de Dios, tenemos que limpiarnos. Ahora, como dice la palabra, ahí en el capítulo 13 de Juan, dice que nosotros ya estamos limpios. Solo necesitamos lavarnos los pies, porque los pies tiene que ver con nuestro andar. Notemos que a través de los pies nosotros hacemos contacto con esta tierra, y en esta tierra hay contaminación, entonces nos contaminamos, pero en los pies podemos ver figuradamente a nuestra alma. Y nuestra alma en el diario vivir se contamina muchas veces a través de lo que se ve, a través de lo que se oye, porque hemos explicado en reuniones anteriores, en otros programas hemos explicado que el alma es la parte intelectual del ser humano, porque el alma se compone de tres áreas. Se ven en el alma los sentimientos, las emociones, pero también se ve la mente, y en la mente se ven los 5 sentidos. A través de esos sentidos hacemos contacto con esta tierra, y que se convierten en ventanas para el alma, y las ventanas principales son el sentido de la vista y el sentido de los oídos. Y note, a través de todo lo que vemos, oímos, pensamos, así va a estar llena nuestra alma de esa información. Y muchas veces lo que vemos, lo que oímos, no es agradable delante del Señor, nos ensucia, nos contamina, y por eso hay necesidad de estarse limpiando con el agua de la palabra, pero también necesitamos nosotros limpiarnos a través de la ministración del alma. Y se ve claramente en el capítulo 13 de Juan, porque en una de esas reuniones, estando el Señor con sus 12 discípulos, agarró una palangana de agua, se puso una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Entonces ya dije, los pies representan el alma, la necesidad que tenemos de limpiar nuestra alma en la administración. Entonces, pero cuando el Señor llegó a Pedro, dice que Pedro se resistió, no quería lavarse los pies. Entonces el Señor le dijo que lo que se estaba haciendo en ese momento, él no lo entendía, pero lo iba a entender después. ¿Ya? Pero aún Pedro se estaba resistiendo, y el Señor le dice, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro dijo, no solo los pies, sino lávame todo. No, el Señor dijo, solo los pies, porque ustedes ya están limpios. Porque ya dije, es a través de los pies que hacemos contacto en esta tierra y nos contaminamos. Entonces Pedro se dejó lavar los pies, y al finalizar el Señor les dice,
Esto deben de hacer los unos a los otros, lavarse los pies los unos a los otros. Entonces yo necesito lavarme los pies, que es, necesito lavar mi alma, limpiar mi alma, ministrar mi alma para que pueda tener victoria. Porque hay cosas en tu corazón que a lo mejor solo tú lo sabes. Hay pecados que solo tú lo sabes, pero si no sacas eso, si no confiesas ese pecado ante el Señor o ante los ministerios, no vas a poder ser libre, porque es a través de la boca en que uno va a limpiar, va a liberar su alma. Entonces, mire qué maravilloso cómo esta fuente de bronce tiene que ver con esta ministración maravillosa del alma. Entonces hay necesidad de estarse limpiando. Entonces hay necesidad de ir a la realidad, al poder de la palabra que nos va a limpiar. Entonces el sacerdote, después de limpiarse bien las manos, lavarse los pies, lavarse el rostro, entonces ahora ya estaba listo, ¿bien? Listo, dispuesto a entrar al lugar santo, a recibir otra ministración poderosa, gloriosa. Pero note, no se podía entrar al lugar santo si no se hacían estas ministraciones que aquí vemos en el tabernáculo. Por eso yo voy a ir resumiendo. Miren pues, no puedo yo llegar a la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, es allá más adentro. Mire, ahí hay una cortina que divide este lugar santo con el santísimo. Pero aquí estoy en el atrio. Entonces no podía el sacerdote llegar al lugar santísimo si antes no cruzaba esta puerta, si no llevaba su ofrenda y pasaba ahí al altar del holocausto y luego a la pila del lavacro. Esa es la misma operación para cada uno de nosotros ahora como seres humanos, como hijos de Dios. Si yo como hijo de Dios quiero penetrar a la misma presencia de Dios, entonces si ya crucé la puerta, significa ya tengo a Cristo. Pero ahora, acá, en el altar del holocausto, estoy invitado a morir a todas esas cosas que no le agradan al Señor. Y luego aquí en la pila del lavacro, a limpiarme, a lavarme bien, para ir avanzando y llegar a la presencia del Señor. Entonces, lo que estamos viendo es un acto espiritual. Ahora ya no es... Allá enseñamos, allá era sombra de lo que habría de venir, pero ahora ya estamos en el tiempo presente. Ahora las escrituras se cumplieron, ahora el Cordero de Dios ya vino. Por eso Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo que ya era sombra, aquí ya se vino a cumplir. Por eso dije, ya no necesito de todos esos ritos, porque ya vino nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora todo eso es espiritual. Entonces ahora, el ser humano que no tiene la experiencia de Cristo Jesús, si desea volver a la presencia de Dios, si desea salvar su alma, llegar al cielo, entonces tiene que cruzar esta puerta. Esta es la puerta, que es Cristo Jesús. Necesita creer a Jesucristo como Señor y Salvador, y como dije, esta puerta era llamada el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Mire, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Usted no puede llegar al cielo, a la presencia de Dios, si no cruza este camino. Si le han dicho que por ser buena gente o por hacer obras se gana el cielo, es mentira. Esa es mentira del diablo. Vea lo que enseña la Biblia. Por eso el tabernáculo de Moisés tiene mucha enseñanza para nosotros. Entonces, mire, al cruzar esa puerta, entonces lo que sigue, ahí está, el altar del holocausto, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, la sangre que Cristo derramó por cada uno de nosotros. Tiene que ver con el altar del holocausto como la verdadero arrepentimiento, la conversión. Y luego la pila del lavacro que dije, que tiene que ver con bautismo en agua. Por eso cuando alguien se convirtió,
lo primero que tiene que hacer después de convertirse a Cristo, bautizarse en agua, sumergirse a las aguas poderosas donde va a ser limpiado. Entonces, por eso para bautizarse no hay que esperar tiempo. Hay que hacerlo inmediatamente, porque la palabra dice que el que cree y se bautiza será salvo. Entonces el bautismo en agua amarra mi salvación. Además el bautismo en agua, cuando me sumergen en las aguas, por eso la palabra bautismo significa en griego bautisto. Y este término es sumergirse, sepultarlo. Entonces por eso el bautismo que la Biblia enseña tiene que ser una sepultura. Me tienen que enterrar en el agua, porque cuando me entierran en el agua, ahí estoy muriendo juntamente con mi Señor, según Romanos 6, es identificación con la muerte. Pero el Señor no se quedó en la tumba, al tercer día resucitó. Por eso cuando nosotros salimos del agua, estamos resucitando juntamente con Cristo Jesús para novedad de vida. Por eso yo, como hijo de Dios que me bauticé, yo ya no voy a morir, porque yo ya morí en el bautismo en agua. Ahí morí yo, ahí me identifiqué con la muerte y resurrección de Cristo. Por eso es importante el bautismo en agua. Entonces son pasos para avanzar. Entonces yo voy a llegar hasta ahí en esta exposición. En otra sesión vamos a ver ahora el lugar santo. ¿Qué hay en el lugar santo? ¿De qué habla el lugar santo? ¿Qué ministraciones hay para nuestra vida en el lugar santo? Entonces, bendiciones, hermanos y amigos. Espero yo con todo mi corazón que estas enseñanzas edifiquen grandemente su vida. Nos vemos en el siguiente programa. Exaltar conmigo es Jesucristo, es como murmullo de muchas aguas, mi alabanza y adoración, mi nombre es Jesús, el resucitado. Tu victoria es conocida en el cielo y en la tierra. Exaltar conmigo al gran guerrero. Tu victoria es conocida en el cielo y en la tierra.